Hay una quietud poderosa en aquello que no se fuerza. Mira un río. No se empuja a sí mismo. No necesita gritar para avanzar, ni presionar las piedras para que se aparten. Simplemente fluye. Y en su fluir, encuentra el camino. Pero nosotros, a menudo, vivimos como si la vida fuera una puerta trabada que necesita ser golpeada una y otra vez. Intentamos empujar relaciones, controlar tiempos, imponer resultados. Nos aferramos a una idea de cómo deberían ser las cosas y luchamos cuando la realidad no encaja en esa imagen. El budismo enseña que el sufrimiento nace del apego, especialmente del apego al control. Queremos que las personas cambien, que los planes se cumplan al pie de la letra, que el mundo baile al ritmo que marcamos. Y cuando no lo hace, nos frustramos, nos enojamos, nos desgastamos. Pero, ¿y si la vida no se trata de controlar, sino de aprender a bailar con lo que es? Soltar el control no es rendirse. Es dejar de resistirse. Es observar que, como el bambú que se dobla con el viento, también nosotros podemos ser flexibles sin rompernos. Es comprender que no todo está en nuestras manos, y eso no es debilidad, es sabiduría. Muchas veces, el mayor acto de fortaleza es soltar. Soltar la necesidad de tener razón. Soltar la obsesión de que todo salga como imaginamos. Soltar las expectativas que nos aprietan el pecho. Porque cuando dejas de forzar, algo mágico ocurre. La vida comienza a acomodarse de maneras que antes no veías. Descubres que algunas cosas se resuelven mejor sin tu intervención. Que el amor florece cuando no se empuja. Que el cuerpo sana cuando se le permite descansar. Que las emociones fluyen cuando no las bloqueas. Forzar es miedo. Fluir es confianza. Y confiar no es sentarse a esperar. Es actuar sin ansiedad, caminar sin apuro, entregar sin exigir. Es hacer tu parte, y luego soltar el resultado como una hoja que se deja llevar por el viento. Hay una paz inmensa en aprender a decir, hice lo que podía. Lo demás, lo entrego. Así como el río no se detiene ante una roca, sino que la rodea, también tú puedes seguir avanzando sin luchar contra todo. No tienes que empujar el río. Solo tienes que confiar en que la corriente sabe llevarte. Y esa, quizás, sea una de las formas más silenciosas, pero también más profundas, de sabiduría. Vivimos como si todo tuviera que suceder ya. Como si la vida tuviera que responder a nuestros deseos apenas los pensamos. Como si el universo trabajara para cumplir nuestros plazos mentales. Pero la naturaleza, que es sabia, no se apura. La luna nunca se adelanta a sus fases. Los árboles no apresuran sus frutos. Las estaciones llegan cuando tienen que llegar, ni un día antes, ni un día después. Entonces, ¿por qué nosotros forzamos tanto? El budismo nos invita a mirar con humildad este ritmo perfecto que sostiene toda la existencia. Nos recuerda que acelerar un proceso solo por ansiedad no da frutos más dulces. Da frutos prematuros, incompletos, y muchas veces, vacíos. A veces creemos que el éxito, el amor, o la claridad deben llegar de inmediato. Pero hay procesos que necesitan germinar en silencio. Hay aprendizajes que solo florecen después de una larga temporada bajo tierra, como el bambú japonés, que pasa años construyendo raíces invisibles antes de mostrarse al mundo. ¿Y si ese estancamiento que sientes ahora no es una pausa inútil, sino una preparación profunda? ¿Y si lo que parece quietud es en realidad la vida trabajando desde adentro? Cuando confiamos en el ritmo natural de las cosas, algo en nosotros se suaviza. Dejamos de exigirle al presente que se parezca a nuestras expectativas. Comenzamos a ver que el invierno también tiene belleza. Que el descanso no es tiempo perdido. Que incluso el no saber hacia dónde ir, puede ser parte del camino. La sociedad moderna glorifica la rapidez. Pero el alma no crece a esa velocidad. El alma madura en el tiempo lento de la reflexión, del silencio, de la espera fértil. Y si no aprendemos a respetar esos tiempos, vivimos atrapados en la frustración constante de que aún no estamos donde deberíamos estar. ¿Y si ya estás justo donde necesitas estar? Aceptar el ritmo de la vida no es conformismo. Es sabiduría. Es confiar en que cada paso, incluso el que parece más lento, está construyendo un camino que quizás ahora no entiendes, pero que un día mirarás hacia atrás y dirás, gracias por no haber llegado antes. Porque todo lo que llega en su momento, llega con más profundidad, más sentido, y más verdad. La prisa es del ego. La paciencia, del alma. Y tu alma, nunca llega tarde. La vida no necesita ser empujada. No necesita ser dominada, ni corregida a cada instante. Tiene su propia inteligencia, su propia dirección, su propia sabiduría. Pero a menudo,
olvidamos esto. Queremos que todo encaje en nuestros planes. Queremos controlar cada paso, cada persona, cada resultado. Y cuando algo no sale como esperábamos, el miedo aparece. El enojo, la frustración, el sufrimiento. El budismo nos enseña que ese sufrimiento no proviene de la realidad, sino de nuestra resistencia a ella, de nuestra incapacidad de confiar. Confianza no significa que todo será fácil. Confianza significa que incluso lo difícil tiene propósito, que incluso el caos tiene orden, que incluso lo que duele hoy puede estar alineándote con una versión de ti que todavía no puedes ver. Piensa por un momento, ¿cuántas veces algo que parecía una pérdida fue en realidad un regalo disfrazado? Un trabajo que no obtuviste, una relación que terminó, un plan que falló. ¿Y si todo eso no fue un error, sino una redirección? El río de la vida sabe hacia dónde va. Y cuando dejas de remar desesperadamente contra la corriente, cuando sueltas el impulso de controlar y simplemente fluyes, la vida comienza a revelarte caminos que antes no podías ver. No se trata de quedarte quieto. Se trata de moverte en armonía con el momento. De actuar desde la presencia, no desde la ansiedad. De confiar en que todo lo que llega tiene algo que enseñarte, y todo lo que se va, algo que liberarte. Y sí, habrá días nublados. Días donde no sabrás qué hacer. Pero si aprendes a quedarte en ese espacio con apertura, con humildad, descubrirás que el siguiente paso llega solo. A veces en forma de intuición. A veces en forma de silencio. A veces en forma de oportunidad. Cuando confías en el flujo de la vida, te vuelves como el bambú, flexible ante el viento, pero firme en tu esencia. Nada te quiebra, porque sabes que todo lo que sucede tiene un propósito más grande que tu entendimiento actual. Esta confianza no se impone. Se cultiva. En cada respiración consciente. En cada vez que eliges soltar el control. En cada instante en que dejas de preguntarte ¿por qué? Y empiezas a decir estoy aquí, listo para aprender. Porque cuando confías en el flujo de la vida, incluso los tropiezos se convierten en pasos sagrados. Hay una sabiduría silenciosa que se revela solo cuando aprendemos a mirar sin intervenir. A estar presente sin manipular. A permitir que la vida, las personas y nuestros propios pensamientos respiren, sin querer cambiarlos de inmediato. Imagina por un momento un cielo azul. Las nubes vienen, van, cambian de forma, pero el cielo nunca intenta detenerlas. Solo las observa. Así funciona una mente en calma. Así funciona una conciencia despierta. El budismo nos enseña que gran parte del sufrimiento humano proviene de la interferencia constante. Queremos cambiar lo que sentimos, corregir lo que pensamos, apresurar las respuestas. Pero la verdadera paz surge cuando, en lugar de resistir lo que aparece en nuestra experiencia, lo observamos con una presencia abierta. Cada emoción, por más incómoda que sea, tiene un mensaje. El enojo, la tristeza, la ansiedad, no llegan para destruirte. Llegan para decirte algo. Pero si las juzgas, si intentas suprimirlas o empujarlas afuera demasiado pronto, te pierdes ese aprendizaje. Solo al observarlas sin pelear, puedes entenderlas y, eventualmente, soltarlas. Esto no es pasividad. Es inteligencia profunda. No estás ignorando lo que ocurre. Estás dándole espacio para que se exprese, sin que te arrastre. ¿Has notado cómo a veces, cuando dejas un problema reposar en lugar de intentar resolverlo en el momento, la respuesta llega sola más adelante? Eso es el poder de la observación sin interferencia. Es permitir que la sabiduría más profunda, la que no nace del pensamiento compulsivo, tenga espacio para manifestarse. Este principio también transforma nuestras relaciones. ¿Cuántas veces reaccionamos antes de escuchar? ¿Cuántas veces queremos cambiar al otro antes de entenderlo? Observar sin interferir significa mirar al otro sin proyectar nuestros miedos, sin exigir que encaje en nuestro molde. Solo entonces podemos ver al ser humano real que hay frente a nosotros, y no la idea que teníamos sobre él. Y cuando alguien se siente visto tal como es, sin juicios ni presiones, algo mágico sucede. Se relaja, se abre, florece. Pero esto empieza contigo. Aprende a observar tus pensamientos sin identificarte con ellos. A mirar tu mente como quien ve una película. No eres el guionista de todo lo que pasa por tu cabeza. Eres la pantalla sobre la cual todo aparece, y también desaparece. En la práctica del Zen, se enseña que si dejas un vaso con agua turbia en reposo, el barro se asienta y el agua se aclara. Lo mismo ocurre con tu mente. No necesitas resolver cada pensamiento. Solo deja de agitar el vaso. Cuando aprendes a observar sin interferir, te vuelves más sabio, más compasivo, más libre.
Porque dejas de querer corregir la vida y comienzas a comprenderla. Vivimos en un mundo que nos empuja a estar siempre produciendo, logrando, avanzando. Pero la vida, la auténtica vida, no sigue esa lógica acelerada. La vida se mueve por ciclos, por estaciones, por ritmos que no se pueden forzar. El budismo nos recuerda que todo, absolutamente todo, en la naturaleza respira en forma de ciclos. El día y la noche, la luna creciente y menguante, las estaciones que vienen y van. Incluso nuestro corazón late con pausas, nuestro cuerpo necesita descanso, y nuestras emociones tienen sus propias mareas. Entonces, ¿por qué nos exigimos estar siempre en primavera? ¿Siempre creciendo, siempre floreciendo, siempre brillando? Cuando pasas por un momento difícil, cuando sientes que nada avanza, que estás cansado, apagado, confundido, eso no es un error. Es invierno. Y el invierno también es sagrado. Bajo la tierra, aunque no lo veas, las raíces siguen trabajando. El bambú puede pasar años sin crecer hacia arriba porque está creando una red de fuerza bajo el suelo. Y cuando por fin brota, lo hace con una velocidad y una firmeza sorprendentes. Así también son tus procesos internos. Quizás hoy no veas frutos, pero eso no significa que no estés creciendo. Quizás estás en una fase de recogimiento, de silencio, de introspección. Y eso es tan valioso como cualquier logro visible. El alma también necesita su descanso, su barbecho. Honrarlo no es pereza, es sabiduría. Respeta tus estaciones internas. No te juzgues si no tienes la misma energía que ayer. No te castigues por no estar al ritmo que otros aparentan tener. Cada ser humano tiene su propio calendario. Y compararte es como pedirle al otoño que florezca como la primavera. No tiene sentido. No es justo contigo. El problema no es el ciclo que estás atravesando. El problema es resistirlo. Cuando peleas contra tu propio invierno, te llenas de culpa, ansiedad y agotamiento. Pero cuando lo aceptas, cuando entiendes que también es necesario, algo dentro de ti comienza a sanar. En la práctica budista se enseña que el descanso es parte del camino, no una pausa del camino. La acción y la pausa son dos alas del mismo vuelo. No puedes tener claridad si estás agotado. No puedes ser compasivo si no te das espacio para sentir. Respeta también los ciclos de los demás. No todos están listos para comprenderte hoy. No todos están listos para avanzar contigo ahora. Forzar ese ritmo solo rompe lo que podría florecer más adelante. Acepta, confía, suelta. El árbol más fuerte del bosque no es el que crece más rápido. Es el que honra cada estación, el que no se quiebra en invierno porque sabe que es parte de su danza. Y tú también estás danzando con la vida. Permítete descansar cuando lo necesites. Llorar cuando sea el momento. Esperar cuando el camino esté nublado. Y florecer con todo tu esplendor cuando tu alma esté lista. Porque cuando respetas tus ciclos, no solo te vuelves más compasivo contigo, también te alineas con el ritmo profundo del universo. Y en esa sincronía, florece la verdadera paz. ¿Alguna vez has sentido que, mientras más intentas controlar algo, más se escapa de tus manos? Como la arena fina que aprietas con fuerza y termina deslizándose entre tus dedos, así se comporta la vida cuando la intentamos sujetar con rigidez. El budismo enseña que gran parte del sufrimiento humano no nace de las circunstancias, sino de la insistencia en querer que todo sea como creemos que debería ser. Queremos que las personas cambien, que los planes salgan como los imaginamos, que el mundo se comporte según nuestras expectativas. Pero la realidad no funciona así. Y cuanto antes lo aceptemos, antes llegará la paz. Controlar es un intento desesperado del ego por protegerse. Porque detrás del control, siempre hay miedo. Miedo a perder. Miedo a fallar. Miedo a no ser suficientes. Pero ese miedo no se calma apretando más fuerte, se calma soltando. Soltar el control no es renunciar. No es dejar de actuar. Es aceptar que no puedes dirigir cada parte del guión. Que no todo depende de ti. Y que, aunque sueltes, la vida continúa, y muchas veces, lo hace de formas incluso más sabias que las que tú habrías planeado. Mira cómo los niños pequeños se quedan dormidos en brazos de quienes aman. No preguntan si están en el camino correcto. No piden mapas. Confían. ¿Cuándo dejamos de hacerlo nosotros? ¿Y si por un momento, tan solo por hoy, dejaras que las cosas fueran como son? ¿Qué pasaría si aceptaras no tener todas las respuestas, no controlar cada detalle? Tal vez descubras que el mundo no necesita que lo sostengas, tal vez seas tú quien necesita dejarse sostener por el mundo. La sabiduría budista nos dice, cuando dejas de intentar cambiar las olas,
puedes empezar a surfearlas. Las olas de la vida son inevitables. Pero tú puedes decidir si luchar contra ellas o flotar. Observa lo que ha llegado a tu vida sin que lo planearas, personas que marcaron tu camino, oportunidades que surgieron de lo inesperado, aprendizajes que nacieron del error. ¿Habrías podido diseñarlo todo mejor? ¿O fue la vida misma, en su misterio, la que te llevó a donde necesitabas estar? Practicar el soltar es un acto de humildad. Es reconocer que no eres el director del universo, sino un participante. Y que puedes confiar. Puedes respirar. Puedes descansar. No todo depende de ti. Y curiosamente, cuando sueltas el control, aparece algo más profundo, la libertad. La libertad de no tener que saberlo todo. La libertad de equivocarte. La libertad de vivir sin la presión constante de perfeccionar cada paso. Porque al soltar, no solo liberas a los demás de tus exigencias, te liberas a ti mismo de la carga de ser invulnerable. Así que la próxima vez que sientas la tensión en tus hombros por querer que todo salga bien, detente un momento. Respira profundo. Y repítete, no necesito controlar esto. Puedo confiar. Puedo soltar. La vida no necesita que la empujes. Solo necesita que la acompañes. Y en ese acompañamiento suave, en ese arte de soltar, descubrirás lo más valioso, la paz que estaba escondida justo detrás de tu necesidad de control. Vivimos en un mundo que premia las respuestas rápidas, las opiniones instantáneas, las reacciones inmediatas. Pero el budismo nos enseña que la verdadera sabiduría no nace de quien habla más, sino de quien sabe escuchar. ¿Cuántas veces te has arrepentido de algo que dijiste sin pensar? ¿Cuántas veces actuaste por impulso, solo para darte cuenta después de que no habías entendido realmente lo que estaba ocurriendo? Escuchar no es simplemente oír palabras. Escuchar es un acto profundo de presencia. Es mirar a otro ser humano y decir, sin palabras, estoy aquí. No para corregirte. No para cambiarte. Solo para comprenderte. En una sociedad llena de ruido, de interrupciones y de discursos vacíos, escuchar se ha vuelto un acto revolucionario. Es una forma de amor silencioso, una compasión que no necesita consejos, ni soluciones, solo atención pura. El budismo nos invita a cultivar el silencio interno, ese espacio donde no estamos preparando nuestra respuesta mientras el otro habla, sino habitando el presente con apertura total. Porque solo cuando calla la mente, el corazón puede escuchar de verdad. Muchas discusiones podrían evitarse si, en vez de defendernos, respiráramos y preguntáramos, ¿qué hay detrás de estas palabras? ¿Qué emoción se esconde ahí? Detrás de cada crítica suele haber dolor. Detrás de cada grito, una herida. Detrás del silencio, tal vez un miedo que aún no sabe expresarse. Cuando escuchas desde el alma, ocurre algo milagroso, el otro baja la guardia. Se siente visto, sentido, comprendido. Y es ahí donde nace el verdadero puente de conexión. Esto también aplica contigo mismo. Escucharte es darte espacio para sentir lo que realmente estás viviendo, sin apresurarte a solucionarlo o a reprimirlo. Es sentarte en silencio y preguntarte con honestidad, ¿qué necesito hoy? ¿Qué emoción está tocando mi puerta? Escuchar antes de actuar también significa pausar. Postergar una respuesta que solo surge del orgullo. Detener una decisión que nace desde la ansiedad. Porque muchas veces el mejor movimiento es esperar, observar, dejar que el polvo se asiente. La próxima vez que alguien te hable, detente por completo. Deja el teléfono, suelta las prisas. Mírale con atención real. Escucha sus palabras, pero también su mirada, sus silencios, sus gestos. Porque el alma se comunica más allá del lenguaje, y solo el corazón abierto puede entenderlo. Y si estás en medio de un conflicto, repítete esto, no necesito tener la razón ahora. Necesito comprender. Porque incluso si no estás de acuerdo, puedes ofrecer respeto. Incluso si no sabes qué decir, puedes ofrecer presencia. Escuchar no siempre cambia al otro, pero siempre te transforma a ti. Y esa transformación, esa capacidad de ser un espacio seguro para quien tienes al frente, es una de las formas más puras de paz interior que puedes cultivar. Hay un momento entre la exhalación y la inhalación donde todo se detiene. Un espacio tan breve que solemos pasarlo por alto, pero ahí, en esa pequeña pausa, habita una paz inmensa. Así también ocurre con la vida. Estamos acostumbrados a creer que solo el movimiento vale, que solo la acción cuenta, que solo el hacer constante nos da sentido. Pero el budismo nos recuerda algo que hemos olvidado: las pausas no son tiempos vacíos. Son espacios fértiles donde todo se reorganiza en silencio.
La semilla no germina mientras la miras. Lo hace en la oscuridad, en la quietud de la tierra, donde parece que nada pasa, pero todo está ocurriendo. Así también son los momentos en los que sientes que no avanzas, que estás estancado, que nada tiene sentido. Son solo pausas. Y en ellas, tu alma está sembrando raíces. Aceptar las pausas es aceptar que no tienes que estar creando, produciendo o creciendo todo el tiempo. Que descansar también es parte del camino. Que no hacer nada, a veces es hacer todo. Es en el silencio donde nos escuchamos de verdad. Es en la quietud donde comprendemos cosas que el ruido nos había impedido ver. Y es en los momentos de pausa donde descubrimos qué es lo que realmente nos sostiene. La sociedad moderna glorifica el estar ocupado. Si no estás corriendo, parece que estás perdiendo. Pero, ¿quién definió esa velocidad? ¿A quién estás intentando alcanzar? La vida no es una carrera. Es una danza. Y toda danza necesita momentos de quietud, compases de espera, silencios entre nota y nota. Cuando te sientas cansado, vacío o sin dirección, no te juzgues. Tal vez no estás perdiendo el rumbo, solo estás haciendo una pausa que tu alma necesita. No para rendirte, sino para volver más consciente. Más ligero. Más tú. En el budismo se habla del vacío fértil. Esa etapa donde no hay nada en apariencia, pero todo se está preparando para surgir. Como la noche antes del amanecer. Como la calma que precede a una gran revelación. No corras a llenarla. No la interrumpas. Solo siéntate en ella. Respira. Y confía. Porque las pausas no son interrupciones de la vida. También son vida. Y muchas veces, lo más importante que sucede, sucede allí, donde nadie más ve, donde nadie más escucha, solo tú. Cuando aceptas las pausas, ya no temes al silencio. Ya no te desesperas por llenar cada segundo. Descubres que no necesitas estar haciendo para estar creciendo. Que no necesitas estar avanzando para estar viviendo. Y que, muchas veces, justo en el no hacer, es donde más te transformas. Así que la próxima vez que sientas que todo se detiene, no te frustres. Haz una reverencia al momento. Agradece la pausa. Y recuerda, no estás detenido, estás respirando. ¿Cuánta energía perdemos intentando cambiar a los demás? ¿Cuántas veces hemos sufrido no por lo que alguien hizo, sino porque no hizo lo que esperábamos? El budismo nos recuerda una verdad sencilla y poderosa: cada persona es un universo. Con su historia, su ritmo, sus heridas y sus formas únicas de ver la vida. Pretender que alguien se ajuste a nuestras expectativas es como pedirle a una flor que florezca en otro color, solo porque nos gusta más. Cuando intentamos moldear a los demás, sin darnos cuenta estamos negando su autenticidad. Proyectamos sobre ellos nuestras ideas de cómo deberían ser, cómo deberían actuar, cómo deberían sentir. Pero esas proyecciones no son amor, son control disfrazado de cariño. Permitir que los demás sean como son no significa aprobar todo lo que hagan. Significa reconocer que no somos dueños de sus procesos. Significa mirar con respeto, aunque no comprendamos del todo. Es dar espacio. Es decir, no te entiendo completamente, pero te acompaño igual. Hay una forma de amar que no impone, que no corrige, que no exige. Una forma de amar que observa con paciencia y confía en que cada ser humano está caminando su propio camino, aunque sea distinto al nuestro. En muchas relaciones, el sufrimiento nace de la resistencia. Queremos que el otro cambie, que crezca más rápido, que actúe como creemos que debería hacerlo. Pero el crecimiento genuino no se fuerza. Se permite. Como el sol que no obliga a la flor a abrirse, solo le ofrece calor y espera. Cuando dejas de tratar de cambiar a los demás, empiezas a verlos de verdad. Sin filtros, sin proyecciones, sin juicios. Y muchas veces, descubres que no era necesario que cambiaran. Lo que dolía no era su forma de ser, sino tu expectativa no cumplida. En vez de exigir, sé como yo quiero, podemos preguntar con humildad, ¿quién eres tú, realmente? Y desde esa curiosidad amorosa, cultivar vínculos más libres, más auténticos, más humanos. Aceptar al otro tal como es también una forma de aceptarnos a nosotros mismos. Porque cuando dejamos de pelear con las diferencias ajenas, también dejamos de pelear con nuestras propias imperfecciones. Aprendemos a convivir, a compartir sin poseer, a respetar sin imponer. Imagina qué distinta sería la vida si pudiéramos decirle al otro, de corazón, no necesitas cambiar para que yo te quiera. Puedes ser tú. Y eso es suficiente. Esa aceptación es un acto de libertad. Y también, de amor verdadero. Hay un proverbio zen que dice,
el río fluye por sí solo. El sabio no trata de empujarlo. Y sin embargo, eso es lo que hacemos todo el tiempo. Empujamos, apuramos, forzamos. Queremos que las cosas pasen cuando nosotros queremos, como nosotros queremos. Pero el río no responde a nuestras órdenes. La vida tiene su curso, y aprender a confiar en ese flujo es una de las lecciones más liberadoras del camino espiritual. No empujar el río no significa quedarnos pasivos. Significa actuar desde la presencia, no desde la ansiedad. Significa dejar de obsesionarnos con resultados y comenzar a alinearnos con los ritmos naturales de la existencia. Como el bambú, que crece hacia el cielo solo después de haber desarrollado raíces profundas durante años. No se desespera. No se compara. Simplemente crece, a su ritmo. ¿Cuántas veces hemos insistido en sostener una relación que ya había terminado? ¿Cuántas veces hemos prolongado un proyecto que el alma nos pedía soltar? ¿Cuántas veces hemos ignorado las señales del cuerpo y de la vida que nos decían, detente, es momento de soltar? El sufrimiento surge cuando forzamos lo que ya no encaja, cuando nadamos contracorriente sin preguntarnos si ese camino sigue siendo el correcto. No empujar el río es confiar. Es aceptar que no todo se resolverá según nuestras ideas, pero que aún así podemos estar bien. Es tener la humildad de reconocer que la vida tiene una sabiduría que no siempre entendemos, pero que siempre está guiándonos hacia donde necesitamos estar. La próxima vez que sientas la urgencia de controlar, de presionar, de exigirle a la vida que se ajuste a tus tiempos, detente un momento. Respira. Mira a tu alrededor. Tal vez lo que estás buscando no está delante, sino dentro. Tal vez el río ya te está llevando, solo que no lo habías notado. Y si no sabes qué hacer, haz como el río, sigue avanzando, sin apuro, sin lucha, sin necesidad de empujar. Porque lo que es para ti, no necesitará forcejeo. Fluirá. Llegará. Se sentirá ligero. Natural. Inevitable. La paz que estás buscando no está al final del camino. Está en cómo lo caminas. En cómo te rindes ante lo que no puedes controlar. En cómo aprendes a confiar, incluso cuando no ves el destino. Recuerda, no se trata de que todo salga como esperas, sino de aprender a bailar con lo que llega. Y esa danza, cuando es sincera, cuando no empuja, cuando no apresura, se convierte en libertad. La vida no necesita ser forzada. Solo necesita ser vivida con conciencia. A veces creemos que controlar cada detalle es la única forma de protegernos. Pero es en el soltar donde aparece la verdadera fuerza. Cuando dejamos de empujar el río, descubrimos que él ya nos estaba llevando. No donde queríamos, sino exactamente donde necesitábamos estar. Gracias por acompañarme en este viaje de reflexión. Si alguna de estas enseñanzas resonó contigo, si sentiste paz, si algo dentro de ti se suavizó, te invito a compartir este video con alguien que lo necesite. Quizás hoy, alguien más también necesite recordar que no todo debe forzarse, que la vida florece sola, si dejamos de apretar tanto. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Aquí seguimos compartiendo enseñanzas budistas y reflexiones para cultivar una vida más serena, más libre, más consciente. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, recuerda, tu paz no depende del control, sino de tu capacidad de soltar.